¿Cómo está mi familia de YouTube? ¿Cómo se encuentran hoy? Tengo un nuevo video importantísimo que va a salir desde el fondo de mi corazón y yo sé que a ti te va a servir muchísimo porque está destinado a la voz de tu alma, está destinado a cómo lograr esas cosas y cómo empezar desde cero este crecimiento y este cambio de percepción o tu desarrollo espiritual, como lo quieras llamar. Así que antes de comenzar quiero decirle que tengo una comunidad muy buena en WhatsApp. Tengo el link en la descripción, también tengo Instagram, TikTok. Ahí en mi perfil están los links de todas mis redes y ahí estoy subiendo contenido de valor todos los días. Así que los espero allá, denle click y síganme. Antes de comenzar también quiero decirles que tengamos que estar en presencia. No te afanes con las cosas materiales, no te afanes con el resultado, porque eso es lo que quiere el ego, eso es lo que quiere la mente. Buscar algo en que afianzarse para que después entres en el deseo, en la desesperación, o también te pueda dar ira, porque mayormente las personas se molestan con su propia vida al no obtener resultados. Y mire, yo comencé leyendo un montón de libros. Tengo más por ahí, tengo cuadernos anotados, tengo de Napoleón Hill de Piense y Hágase Rico, tengo de Brian Tracy, tengo de Tony Robbins, tengo de T. Harv Eker, hasta psicología oscura he leído muchísimas cosas y al final esa necesidad de buscar no te lleva a nada. Tienes que buscar con conciencia, tienes que buscar con un sentido. No podemos llenarnos de tanta información y la aplicación esté por abajo. Yo me la pasaba viendo videos de YouTube, me suscribí a tantos canales buscando una respuesta, buscando la solución. Y sí, me ayudó bastante, aprendí muchísimas cosas, pero no es el camino ideal si no aplicas el conocimiento con una intención. El conocimiento tiene que ser aplicado y altamente direccionado. De nada te sirve aprender muchísimas cosas si no vas a aplicar. La vida está hecha para los sembradores. La vida responde al merecer, no al necesitar. Entonces caemos en ese error de buscar siempre en un libro, siempre buscar en un video, siempre que alguien te diga algo que te haga dar esa chispa, ese combustible para que tomes decisión, y no es así. Que en efecto sí necesitas consejos, nutrirte de ciertos conocimientos, pero tienes que darle una intención. Yo me la pasaba mirando videos de YouTube, mirando, y escribía, pero no estaba aplicando nada. Entonces mis conocimientos hacia arriba y mi aplicación hacia abajo. Entonces las ideas o lo que yo quería manifestar no se estaba dando porque no estaba dándole la intención, no le estaba dando la fe, no estaba dando la acción para proveer la labor que da nueva vida. Entonces las ideas sin fe nacen muertas, nacen intangibles, no son genuinas. Así que cuando tengas presente de que tú necesitas es saber y entender que tu presente lo vas a ir creando acorde a lo que vas aplicando. El futuro es simplemente el presente continuo y tu pasado son aquellas acciones que has hecho para estar aquí ahora. Eso a mí me voló la cabeza porque yo pensé que el futuro era algo lejano, que quizás se pudiera dar o quizás no. Y me di cuenta que lo estoy creando aquí en el ahora. Estoy dando mi energía, estoy dando mis dones y talentos a ustedes. Estoy utilizando esta herramienta para poder darle a entender el mensaje para que puedan desarrollarse. Esto es muy poderoso, sí, la lectura. La lectura es algo de muchísimo valor y muy poderosa porque te va a dar mucha sabiduría. Te va a dar los pasos, te va a dar las herramientas, pero queda de ti aplicar. Aplica porque las personas siempre están buscando que alguien te salve. Estás buscando que allá afuera alguien te dé una fórmula mágica o que allá afuera alguien te dé la mano y te diga, ven, vamos a hacer esto. Y no, señores, tú tienes que mover tu propio cuerpo, tú tienes que moverte, pararte de esa cama, pararte de ese sofá, salir de esa prisión mental, porque la misma mente quiere dejarte ahí atrapado. El sistema, como lo quieras llamar, te condiciona para eso. Tú ves el exterior, cómo las personas vibran en unas frecuencias súper bajas. Le preguntas a tus supuestos amigos, a algunos familiares, y te van a hablar sobre las noticias, sobre su sufrimiento, sobre sus problemas. Pero es muy difícil que te hablen de cómo solucionarlos, de algo que han leído, que le ha hecho resonar su espíritu, o de algún hábito nuevo. Mayormente te hablan de problemas, te hablan de política,
te hablan de que tienen alguna enfermedad, te hablan de crisis financiera. Y eso es básicamente lo que mueve el mundo, el miedo. El miedo, señores. Yo en lo particular no veo televisión. Si vieran, tengo mi televisor tirado por allí, uno lo regalé. Años de años que yo no veo televisión. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que es un método masivo de aplicar el miedo. Y así te controlan la mayoría de las personas. Así controlan al mundo, con el miedo. Entonces, si tú eres de los que quieres hacer el clic y hacer un despertar de conciencia, elevar tu energía, elevar tu frecuencia, tienes que dejar de hacer cosas que hacen la mayoría de las personas. Por ejemplo, eso de ver televisión, ver noticias malas, ver todo el tiempo cosas que no te nutren, cosas que no te hacen crecer. No estoy diciendo que te desinformes totalmente, no. Ve cosas que de repente sean relevantes, pero la mayoría del tiempo inviértelo en crear. Inviértelo en las cosas que tienes que hacer para crear ese proyecto, para afianzar esa idea, para seguir escalando tu negocio, para crear tu marca personal, para elevar tu nivel de conciencia, para tener buena salud, para tener buenas relaciones, para tener dinero. Entonces, en eso es que tenemos que invertir el tiempo. El tiempo es un activo demasiado valioso. Y yo me la pasaba antes pensando tantas cosas, echándole la culpa al exterior, diciendo de por qué me suceden estas cosas, Dios mío. Pero una vez me di el permiso de conocerme y de reconocer mi grandeza, ahora le pregunto, ¿esta experiencia que estoy viviendo la acepto? Y espero saber cuál es la educación o cuál es el significado que tiene tras de ella. Entonces, cuando tú ves la vida desde esa perspectiva, cualquier situación sea súper catastrófica, horrible, pésima, siempre ve el lado positivo. O pregúntale a Dios qué quieres que tú veas ahí para aprender. Eso es lo que tienes que hacer. No nos ahoguemos en un vaso de agua, porque las cosas siempre van a suceder. Las cosas malas van a suceder. Y son parte de una corrección para que tú sigas escalando al siguiente nivel. No te centres en el problema, céntrate en la solución o céntrate en la manera de cómo afrontar esa crisis, esa situación para que puedas revelar tu nueva identidad. Recuerda que lo que tú proyectas internamente lo vas a ver reflejado en el exterior, tanto en la salud, en las personas o en el dinero. Se dice que tu nivel de riqueza está asociado a tu nivel de frecuencia. Entonces preocúpate por tu energía. No malgastes energía en cosas estúpidas, en cosas que no te van a sumar, en personas que son sanguijuelas, señores. Hay personas que son sanguijuelas energéticas, que te chupan la energía. Y tú te das cuenta, hay personas con las cuales yo me la pasaba, en mi caso, de que todo es un problema, todo es una catástrofe, todo es malo, no tienen un tema de conversación. Y entonces tú sientes esa energía y esa energía te absorbe, esa energía baja tu frecuencia. Al igual que hay personas que siempre están vibrando alto, que la ves optimistas, que siempre la ves alegre, riéndose, feliz. Y tú dices, oye, ¿cómo esa persona lo hace? ¿Cómo esa persona vibra siempre así y ante cualquier situación le busca un chiste o está siempre alegre? Esa es la persona que tú tienes que ser. A esa es la persona que tú tienes que imitar. O no imitar, modelar. Tienes que buscar las maneras de conectar con ese tipo de personas. No la vas a conocer en discotecas. No la vas a conocer en rumbas, en la calle, tomando alcohol, fumando, drogándote. Obviamente no. Lo vas a conseguir en círculos de poder, en círculos de crecimiento, de expansión, conferencias, cosas que nutran el espíritu, que hagan crecer y expandirte. Entonces, como consejo te doy, busca relaciones de poder. Cuando Napoleón Hill, en este libro de Piensa y hágase rico, te dice la mente maestra, la mastermind, eso es lo que quiere decir. Rodearte de personas con esa mentalidad de expandirse, con esa mentalidad de crecer, con esa mentalidad de ambición, una ambición poderosa, una ambición controlada. Un escritor dijo, he aprendido a ser ambicioso y conforme a la vez. No hay nada malo en ser ambicioso, siempre y cuando sea controlada. No puedes dejar que la ambición y el deseo te agobie, o que te carcoma, te gane, porque vas a perder tu identidad, vas a perder tu esencia, y por ende te vas a sentir mal. Si eres una persona que quiere comunicar, así como yo, recuerda que siempre te vas a decepcionar. Disciplina tu decepción. Disciplínate. Caramba, no podemos estar todo el tiempo amilanándonos, bajando nuestra cabeza cuando las cosas salen mal, porque no es así. Yo muchas veces lo hacía. Me ponía en un estado triste porque a veces las cosas no me salían como yo quisiera. Pero no podemos ser controladores.
Yo acepté y aprendí a disciplinar mi decepción. De que cuando, mira, esto no me salió como yo quería, bueno, busco otra manera o aprendo de ese error, aprendo de esa situación para ver qué es lo que tengo que modificar y continuar mi despegue. Eso es lo que tengo que hacer. No ponerme en el modo víctima de no, porque yo quise esto y no puede ser así, Dios mío, ¿por qué? No. Eso va a traer a tu vida que reafirmes situaciones de más dolor y sufrimiento. Va a traer que tu presente siga siendo así para que tu futuro, que lo sigues creando aquí en el ahora, vaya a seguir afirmando lo mismo una y otra vez. Y eso pasa con el dinero, con las relaciones y con la salud. Para que puedas recargar tu energía de manera natural, te recomiendo que camines descalzo sobre la grama del césped. No necesariamente abraces un árbol, pero quédate cerca de un árbol, lee debajo de un árbol, medita debajo de un árbol. Es muy poderosa la meditación, es muy poderosa la forma en que comes, la forma en que piensas, cómo ejercitas tu cuerpo. Ejercítalo, ejercita tu cuerpo. La mayoría de las personas le huye a eso. No quieren afrontar el dolor físico, el dolor muscular, porque para ellos es sinónimo de muerte, para ellos es sinónimo de flojera. Y son personas vagas, tristes, que no controlan su identidad, no controlan su forma de ser y por ende no tienen resultados de ningún tipo. ¿Qué te va a enseñar esa persona a ti? Y ojo, son las personas que más critican. Hay muchas personas que se la pasan criticándote, que son chismosas, pero son ese tipo de personas que tú le revisas qué es lo que ha hecho y no ha hecho absolutamente nada. Un alumno me dice, Irwin, yo quiero grabar videos, quiero lanzarme mi marca personal, pero me da miedo, me da pena. Y yo le digo, amigo, tienes que lanzarte, tienes que transitar el miedo. O como cualquier situación en la vida, tienes que ver este aparatito que es el teléfono o esta ventana y no tenerle miedo. Es como que fuese tu amigo con el cual tú estás dialogando. Comunícate, exprésate de corazón, porque con la energía del amor vas a conectar mucho en vez de estar imitando personas, en vez de estar copiándote. Lo que tienes que hacer es usar tu esencia y eso lo proyectas al público. Ahora, lo que le dije a esa persona es que simplemente agarra el teléfono, lo ponga allí y salga como salga el video, lo lance. Sin tener que estar editando mucho, sin tener que estar preocupándose de qué va a decir, porque las personas siempre van a hablar cosas positivas y cosas negativas. Ahora, las cosas negativas la mayoría de la gente no los tolera porque siente que es un dolor interno, intrínseco, un dolor muy fuerte. Pero veamos las cosas como algo que tiene que suceder. Yo a las personas que hablan mal de mí, simplemente los bendigo, les planto la semilla y sigo adelante. Es como verlo como un vaso roto, un vaso de vidrio roto. Lo ves allí, sabes que si lo tocas te vas a cortar, pero simplemente lo dejas allí. No hay nada más que hacer. Siéntate con las personas en las cuales tú has sembrado y tu fruto está dando al 30%, al 60% y al 100%. Y lo vas a conseguir. Una idea bien ejecutada, una idea bien expuesta, con amor, con fe, con mucho cariño, va a caer en el cultivo ideal, va a dar los resultados que va a dar. Entonces no te preocupes por tu pasado, ni por el futuro. Preocúpate por aquí, por ahora. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo, caramba. Tú no sabes si mañana vas a estar como estás ahorita. Simplemente vive el presente. Eso es lo que tienes que preocuparte. Como dice la Biblia, las aves del cielo no se preocupan de qué tienen que vestir, de qué tienen que comer. Y aún así, el Padre que está en los cielos les da de comer. Y es así. Lo que pasa es que estamos tan arraigados a lo material, a las cosas del mundo, a lo físico, a este plano pragmático, que entonces tu mente no sale de ahí, no sale de este sistema, de este campo. Tú tienes que tratar de ver las cosas mucho más allá. Las cosas tienes que verlas espiritualmente. No te identifiques con este cuerpo. Este cuerpo es la mente, es el ego. Este cuerpo va a morir. Y entonces la mente, el ego no quiere eso. Busca la manera de como sea de sobrevivir y mantenerse aquí sea como sea. Entonces lo que tú tienes que buscar es la expansión. El espíritu, el alma, quiere la expansión. El ego solamente quiere conocimiento, quiere resultados. Así que tú tienes que preocuparte por expandir tu alma, tu frecuencia, y eso es lo que te va a dar a ti esa paz que tanto quiere el ser humano. El hombre en sí no quiere dinero, no quiere fama, no quiere poder. Eso son vanidades, esos son deseos de la carne. El hombre lo que quiere es paz. Señores, cuando yo experimento la frecuencia de la paz, cuando estoy meditando, estoy recitando mantras, estoy leyendo, o estoy en la playa o en el bosque, tú sientes una sensación inigualable, que no quieres salir de allí.
Y no solamente lo siento yo, lo sienten todos. Entonces yo descubrí que mi deseo no es como la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas que viven atrapadas en el mundo, que es algo material, que es el dinero, que esto, que lo otro. Es importante, sí, pero el dinero no es un fin. El dinero va a venir por consecuencia de las acciones y la congruencia que seas tú con el mundo, contigo mismo. Ámate a ti mismo, da con amor y utiliza tus dones y talentos para que la vida reafirme la abundancia que hay en ti. Entonces, cuando tú experimentas esos estados de paz, de quietud, de tranquilidad, te sientes de una manera increíble que no la puedo ni describir. Entonces, cuando estás en ese estado de quietud, no existen los problemas, el ego se disuelve y tu mente se eleva a una frecuencia inimaginable. No hay necesidad de nada, no hay juzgamiento, no hay identidad, simplemente eres tú con tu espíritu. Dite a ti mismo que tú no eres tu nombre, tú no eres tu cuerpo. Tú simplemente eres un espíritu conectado con la fuente divina. Yo siempre pongo mucho el ejemplo de que nuestra mente es como una radio y los pensamientos son como las frecuencias de la radio, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Sintonizar esas frecuencias que te sean favorables. Es como cuando tú buscas una estación de radio, tú buscas la que te gusta, la que te conviene, la que te agrada. Eso es lo que tienes que hacer con tus pensamientos. Ahora, si tú dejas que tus pensamientos estén allí vueltos locos, ¿qué va a pasar? Tu mente siempre va a divagar, te vas a paralizar y vas a buscar siempre un salvavidas allá afuera. Que alguien venga y nos salve la vida. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la mente. No hacer lo que tienen que hacer porque es más fácil buscar que otra persona haga las cosas por ti. ¿Y qué va a pasar? Que no vas a ser nadie en este mundo. Vas a ser uno más del montón, otra persona más ahí apartada, eligiendo ser víctima, eligiendo sufrir. Las personas eligen lo que quieren elegir. Las personas no se les obliga a nada. Las personas eligen ser pobres si quieren, porque es un estado mental. Y si eligen ser ricos o si eligen la abundancia, saben que tienen que ir por ella. Saben que tienen que hacer las cosas que no hace el resto de las personas. Entonces, familia, como para finalizar, lee bastante, escribe, eso sí, eso se plasma en el subconsciente, pero tienes que buscar la manera de reprogramar tu mente subconsciente. Tienes que buscar el conocimiento con una intención y saber entender que tu pasado no te va a definir, pero sí te va a ayudar a que tú puedas modificar ciertas cosas y sea tu historia que hable por ti mismo. Porque todos vamos a tener un pasado. Va a depender de nosotros si se sigue repitiendo ese pasado. Entonces, tu futuro, que es tu continuo presente, va a ser determinado por las acciones que hagas ahorita. Vive con amor. Dile a esa persona que odias, esa persona que te hizo algo, perdónala. Porque si no liberas, entonces, ¿qué estás haciendo? El perdón te va a liberar. Te va a dejar que esas cargas, esas espinas que tengas allí, ese corazón que esté envuelto de cosas negativas sea liberado y limpiado completamente. Aquí vinimos, señores, a transitar, a elevarnos, a vivir en armonía, en paz y en abundancia. Aquí no venimos a juzgar a nadie, a pelearnos con nadie. Las personas no tienen el poder de dañarte. Tú le das ese poder si tú quieres. Si a ti te insultan, solamente tú le vas a dar poder a esas palabras. A mí cuántas veces no me insultan y yo acabo de reírme. Y como todo ser humano obviamente me puede afectar de alguna manera, pero ya no es como antes. Ya no me pongo a pelear, ya no me pongo a discutir y siempre trato de buscar lo positivo, porque para eso venimos. Venimos a no estar acumulando cargas kármicas. Venimos a expandirnos y a vivir con presencia, con amor y exigiendo de nosotros mismos nuestra grandeza. Porque sé que dentro de cada uno de nosotros hay una grandeza que solo Dios sabe cuál es. Y tú la puedes descubrir si te dices la verdad. Así que familia, a leer, a tener hábitos saludables y dejarse ese lenguaje víctima. Déjense de estar con esas estupideces, con esa gente perdedora que te van a dar opiniones y nunca han construido nada. Yo en lo particular no escucho opiniones de personas que no hayan construido nada en su vida. Así que las opiniones son la mercancía más barata del mundo y cualquier persona va a opinar sobre tu vida, sobre alguna decisión que quieras tomar. Solamente tú eres el responsable de hacerle caso o no. Yo en lo particular te aconsejaría que internalices bien las opiniones de las personas, si es que te convienen o no, porque la mayoría está errada. A menos que sea un referente mundial, que tú admires, que esté diciéndote qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos, bienvenido sea, pero de una manera consciente, desde el amor, desde la comprensión y desde el cariño para que tú eleves cada vez más tu nivel de conciencia.
Así que familia, con todo el corazón, esto ha sido una experiencia que les quise decir desde mi percepción. No tengo la razón, pero es lo que he aplicado y es lo que he entendido y es lo que me ha llevado aquí a expandirme, a darles este mensaje y ayudar a muchísimas personas día a día con su crecimiento espiritual. Un fuerte abrazo familia, nos vemos en el próximo video.